¿Cuánto vale un motorhome? ¿Soñás con salir a la ruta y vivir viajando? ¿Querés saber cuánto cuesta un vehículo para cumplir con esa aventura? Hoy te vamos a traer diferentes propuestas de vehículos para camperizar, desde los más económicos hasta los más completos, para que vos puedas elegir lo que mejor se ajuste a tus sueños y a tu presupuesto. Les queremos compartir toda la información que estuvimos recabando este año antes de comprar nuestro vehículo. Pongámonos en contexto. Vivimos en Argentina, en la provincia de Santa Fe, y es el año 2024. Estos precios los estuvimos buscando más o menos entre febrero y junio, ¿no? Sí, estuvimos buscando, obviamente, Marketplace, Mercado Libre, algunas páginas muy locales de venta de automóviles. Estuvimos viendo precios de todo. Sí. Fuimos a empresas que fabrican casas rodantes, empresas que camperizan, algunos particulares que se están animando a hacer este tipo de vehículos, y toda esta información es la que vamos a volcar ahora en el video. Y además de Yapa, al final del video te vamos a dejar una tabla con toda la info ahí comprimidísima. Un resumen para que vos puedas elegir y puedas tomar tal vez la mejor decisión o no, pero que pueda servirte de toda esta información que nosotros ya recolectamos. Ya hicimos el trabajo de campo, así que te la vamos a dejar al final del video. Comenzamos con las casas rodantes, remolques que se enganchan a un vehículo. El espacio interior suele ser más limitado en comparación con algunos motorhomes. Pero las casas rodantes ofrecen una solución práctica para quienes ya tienen un vehículo con buena capacidad de remolque. Además, permiten desenganchar la casa y usar el auto para moverse. Lo que encontramos en esta parte va variando desde $2.000 a $20.000 aproximadamente, obviamente teniendo en cuenta y variando entre lo que es el equipamiento y el tamaño. La ventaja es que son más económicas y permiten desengancharse. La desventaja es que sí o sí dependés de otro vehículo y por ahí la maniobrabilidad se complica en ciertos terrenos. La Combi es un ícono del mundo camper. Este modelo, especialmente las Volkswagen, ha sido el compañero de viaje de generaciones enteras, desde hippies en los 60 hasta nómades digitales de hoy. En este segmento podemos incluir a la prima de la Combi, la MB180, un poco más grande y con más tecnología, pero menos personalidad que la tradicional de Volkswagen. Sin embargo, muy elegida también por los viajeros. Podés conseguir una Combi a partir de los $4.000 en buen estado, pero vacía por dentro. Ya con el equipamiento incluido rondan los $10.000. Es ideal para quienes buscan un espacio compacto y fácil de maniobrar. Este tipo de vehículos es económico y accesible y con mucho estilo. Al ser muy compacto, suele tener una facilidad para transitar en pueblos y ciudades pequeñas. En contrapartida, el interior no es mucho más grande que el de un automóvil y no disponemos de mucho espacio. Además, algunos modelos traen motores de baja cilindrada, lo que es una dificultad a la hora de tener caminos con pendientes de subida y bajadas. Y ahora les presentamos el famoso Mercedes-Benz 608, un modelo de camión liviano que ha ganado popularidad entre los viajeros. Con su estructura resistente, estos vehículos se prestan para personalizarse y están hechos para durar. Este modelo es un clásico entre quienes eligen vivir y viajar en un vehículo más grande. Además, tiene un motor que puede acompañarte por miles de kilómetros. El precio del 608 arranca alrededor de los $6.000 completamente vacío y a camperizar. Y hemos visto algunos que eran de colección, que estaban hermosos, pero valían alrededor de $40.000 a $45.000. Este modelo es sinónimo de durabilidad y resistencia. Además, tiene espacio suficiente para armar un ambiente cómodo, un lugar donde estar bastante amplio. En contrapartida, necesita mantenimiento constante debido a la antigüedad del modelo. Y además, en comparación con otros modelos más modernos, no suele tener las mismas prestaciones, como por ejemplo el aire acondicionado, la dirección hidráulica. Si buscas algo con más espacio, los colectivos, buses o micros de transporte de pasajeros son una gran opción. Estos vehículos son robustos y pueden transformarse en verdaderas casas con ruedas. Acá hay que hacer una salvedad. ¿Cómo se consiguen estos vehículos? En Argentina, las empresas no los pueden usar para transportar personas después de los 13 años de antigüedad. Por eso, hoy vas a encontrar a la venta un montón de micros modelo 2011 y a muy buen precio. Los precios van desde $10.000 a $20.000.
Lo que sí hay que prestar muchísima atención en la mecánica, porque son vehículos que se utilizaron intensamente para el transporte de pasajeros. Lo mejor es que hay un espacio muy amplio donde vivir y ponerle las comodidades que se te ocurran. Además tiene una estructura muy sólida, diseñada para el uso intensivo y las largas distancias. Los contras son el consumo de combustible, que es elevado porque es un vehículo muy grande y pesado, y la dificultad para estacionar. Inclusive va a haber ciudades donde directamente no puedas entrar. Las vans son una opción práctica para quienes quieren algo intermedio, no tan chico como una combi, pero más fácil de manejar que un colectivo. Cuando hablamos de vans, nos referimos a modelos como las Sprinter, Master, Traffic o Ducato. Son muy confiables y tienen buen equilibrio entre tamaño y comodidad. Acá hay una amplia gama de precios porque estuvimos averiguando desde vans de los 1990 hasta los 2015, pasando por los 2000, 2010. Las de los 90 van aproximadamente entre los 12 y 15 mil dólares, mientras que las de los 2000, 2010 hasta 2015 estarían más o menos entre 20 mil y 40 mil dólares. Es un vehículo muy versátil, lo podés estacionar en cualquier lugar, meterte a cualquier ciudad y son muy cómodos para viajar. Además, la maniobrabilidad es fácil y el consumo moderado. La desventaja en comparación con otros vehículos es que si pensás vivir a largo plazo ahí puede ser un espacio reducido. Y también, depende del modelo, los más antiguos van a necesitar igualmente un mantenimiento bastante constante. Para los amantes de la aventura, una 4x4 con camper es como un sueño hecho realidad. No solo tenés la potencia y tracción para llegar a los lugares más remotos, sino que en el camper llevas todo lo que necesitas para vivir. Aunque el espacio suele ser reducido, la distribución está pensada para la eficiencia. Además, en algunos modelos, el camper se puede desmontar y usar el vehículo 4x4 por separado. Acá los precios varían mucho. Entramos a la página oficial de Toyota para ver cuánto vale hoy una Hilux 0 kilómetros. Y encontramos la chasis cabina 4x2 a 26 mil dólares y la cabina simple pero 4x4 a 34 mil dólares. A eso hay que sumarle el costo del camper, que vacío lo encontramos alrededor de 7 mil dólares y completo, pero completo, tope de gama, 50 mil dólares. Este tipo de modelos ofrece una versatilidad para caminos difíciles y el acceso a lugares un poco más remotos. Además, hay camper que vienen desmontables, lo que nos permite tal vez utilizar la camioneta sola sin el camper cuando sea necesario. Como desventaja, lo que encontramos es un costo elevado según la configuración que busquemos, y además es un espacio un poco más reducido en comparación con las otras opciones que estábamos viendo. Si el presupuesto no es un problema, un motorhome de alta gama o personalizado puede ser como llevar una casa completa en la ruta. Estos modelos incluyen baño, cocina, camas amplias, aire acondicionado y, si querés, hasta un garage. Estos motorhomes pueden llegar a ser verdaderas mansiones andantes. Con mucho espacio, materiales de lujo y confort se roban las miradas de todos a su paso. Los motorhomes de alta gama rondan entre los 55 mil y los 90 mil dólares usados, mientras que si quiero comprar algo nuevo y camperizarlo a medida, tendremos que contar con 110 mil dólares de mínima para empezar solamente la camperización. A eso le tenemos que agregar el precio del vehículo que pongamos. Los pros tienen que ver con una comodidad máxima con todos los lujos del hogar. Equipamiento completo, todo lo que puedas pagar, y los acabados de calidad en cada detalle. Los contras tienen que ver con que si quiero una casa lujosa y espaciosa, necesito un vehículo grande que no va a entrar en todas las ciudades y que va a ser difícil también de maniobrar. Y por otro lado, el presupuesto. Lógicamente, no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero para poder hacerlo. Como ven, hay una opción para cada tipo de viaje y para cada bolsillo. Contanos vos qué tipo de vehículo elegís para viajar y para vivir. Dejanos acá en comentarios cuál es tu elección y qué tipo de aventuras te imaginás. Sin antes ver todo el trabajo de investigación que hicimos, el tiempo que le pusimos, la tabla que te vamos a dejar ahora al final. Lo único que te pedimos, por favor, suscríbete. Nada más.
Dale, suscríbete, activa la campanita, así te enterás de los videos nuevos. Puedes ir al Instagram también y encontrarnos alamar.encoche. Ahí vamos subiendo otro tipo de material y obvio, te pedimos que nos acompañes en estos primeros pasos hacia la aventura de vivir viajando. ¡Suscríbete! Logo. Vamos a comer. Vamos a comer.